La comunión del Espíritu Santo, la reacción del fuego por Giovanni Hernández y el Espíritu Santo. Capítulo 1. Yo te puedo enseñar todo porque yo estuve allí. Esa noche me acosté boca abajo y empecé a orar. El Espíritu Santo trajo a mi mente el momento en que Moisés fue llamado. Jehová le dijo: ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Éxodo 3:10. Después de varias excusas, Moisés argumentó: ¡ay, Señor! Nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes, ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y Jehová le respondió: ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Ahora pues, ve, y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Y él dijo: ¡ay, Señor! Envíate ruego por medio del que debes enviar. Entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo: ¿no conozco yo a tu hermano Aarón, levita, y que él habla bien? Y aquí que él saldrá a recibirte, y al verte se alegrará en su corazón. Éxodo 4:10, 14. Después de esta cena, él me susurró. Moisés me quería enseñar qué hacer, mas no me lo dijo recriminando, sino con amor, como si realmente se sintiera conmovido de que Moisés se haya atrevido a cuestionarlo. Aún recuerdo esta pregunta, le dije: ¿cómo se le ocurrió? Y aún en mi pensamiento sentí que el Espíritu Santo estaba de acuerdo y me lo dijo pausado. ¿Cómo se le ocurrió? Si yo lo sé todo. Un asombro en el momento. Me conmoví de saber que nosotros en nuestra humanidad somos así. Queremos enseñar a Dios y lágrimas rodaron de saber que Él nos ama tanto a pesar de nuestro comportamiento. Me alegré junto a Él, pues Él me susurró otra vez: yo lo sé todo y te puedo enseñar porque yo estuve allí. Yo presencié a Moisés, vi cuando se abrió el mar rojo, estuve con Josué, estuve con Adán, con David. Yo viví cada una de las historias a primera mano. Yo lo sé todo y te lo puedo enseñar todo porque yo estuve allí presente. No paré de sentirme conmovido con lágrimas de emoción y gratitud por lo que me había dicho, que bajé de la cama y me postré. Luego él susurró nuevamente: dile que yo estoy con ella. ¿Cómo? Pregunté. Dile a mi hija que yo estoy con ella. Ella está llorando en este momento, pero dile que yo estoy con ella. Yo no lo entendía, pero le creí. Me acerqué a mi esposa y le dije: el Señor está contigo. Entonces ella volteó y vi lágrimas en su rostro. Estaba llorando en silencio. Mis lágrimas rodaron también. La abracé fuerte. Él me dijo que está contigo. Le dije y me asombré aún más de saber que él lo sabía todo. Y además me susurró: yo soy el Consolador y estoy con ella. Yo se lo repetí: Él es el Consolador. Jesús dijo: el Espíritu Santo los guiará. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. San Juan 16:13. Capítulo 2. ¿Es todo lo que viniste a hacer? Era domingo. Ese día nos dirigimos a 60 kilómetros de la ciudad y asistimos al servicio dominical. El programa había dado inicio y empezamos a celebrar a nuestro Dios. Participaciones, cantos y luego la palabra de poder. Sinceramente no recuerdo ese tema, pero sé que fue poderoso. Llegó el momento de la ministración. La gente empezó a ser tocada por el Espíritu Santo.
saltos, lenguas, corazones quebrantados en la presencia. Yo estaba en la mitad de las filas, aún en los asientos, y abrí los ojos y contemplé. Y entonces salió una pregunta un tanto imprudente. Espíritu Santo, ¿esto es todo lo que viniste a hacer?, le dije. En su momento no anticipé, no medité, ni analicé antes de preguntar, solo salió. Ahora reflexiono entendiendo un poco a Moisés en la escena de la lección anterior, pero ¿qué diré? Así sucedió. Espíritu Santo, ¿esto es todo lo que viniste a hacer? Él me dijo, no. Ahora que sabía que él me podría enseñar todo, no me limité y pregunté, entonces ¿a qué más viniste? Él me susurró, a proclamar la victoria de Cristo. Necesito aclarar, la conmoción, la emoción, el toque del Espíritu de Cristo, las lenguas, el quebranto y lágrimas en la presencia son momentos sin igual, maravillosos. Allí nos habla, trata con nuestro corazón, nos fortalece, nos consuela. Pero yo había crecido conviviendo con los hermanos y estas manifestaciones eran regularmente lo que yo experimentaba cada domingo. Pero ese domingo fue diferente, porque había entendido que Dios estaba conmigo y que Él era alguien a quien yo podía preguntarle directamente. Él me dijo, pues, vine a proclamar la victoria de Cristo. Entonces allí estaba otra vez la palabra cobró vida. Jesús murió en la cruz del Calvario para salvarnos, perdonarnos y limpiarnos, pagando el precio con el derramamiento de su poderosa sangre. Esto es el Evangelio que predicamos. Jesús salva a los que creen en Él, y el Espíritu de Jesús vino a rectificar, a proclamar, a demostrar el poder de la salvación por medio del poder en el Espíritu de Cristo. Esto es maravilloso. Pablo escribió, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Primera de Corintios 2:2, 4:5. Entonces el Espíritu Santo es el encargado de convencer de pecado al mundo. Ciertamente nosotros tenemos una gran comisión de anunciar el Evangelio, pero no estamos en esta lucha solos, porque Jehová vuestro Dios va con nosotros para pelear por vosotros contra vuestros enemigos, para salvaros. Deuteronomio 24. Desde ese momento en que Él me dijo que Él viene a proclamar la victoria de Cristo en tono de guerra, las sanidades se volvieron posibles en mi corazón. Las liberaciones deberían de ocurrir. Las lenguas ahora llevaban fuego. Su poder para proclamar estaría conmigo y mi predicación cambió de un Dios observador de lejos a uno que está conmigo, que tiene el plan de proclamar la victoria de Jesús con todo su poder y nos ha hecho partícipes de su ministerio. Pero ese eran los comienzos. Aún falta un gran entrenamiento y camino que andar. Capítulo 3. Yo quiero estar contigo. Después de varios momentos de ir a buscar a Dios en oración, de un modo diferente, me refiero no a una oración forzada, sino a una oración deseada. Aunque aún corta, hubo un día en que no experimentaba esa hermosa sensación de sentir su presencia. Y debo confesar que aún tengo días que experimento una fuerte oposición a orar. Pero cada día es más fácil vencerla, porque la carne siempre se va a oponer, pero el espíritu está dispuesto. Bien, durante estos días de silencio, empecé a pensar en qué había hecho para que no sintiera su presencia. Recuerdo haber llegado del trabajo, fui a buscarle y nada.
Empecé a hablarle, pero las palabras no salían como antes. Intenté nuevamente tratando de pedir por todos. Esta vez lo lograría, conmover a Dios, pero no. Creo que pensé, si pido por algo mayor, llamaré su atención. La respuesta, no. Indiscutiblemente, Dios trata de maneras diferentes y reacciona a nuestro comportamiento y oración de forma única con cada uno, pues Él nos conoce. En mi caso, frustrado y triste, le dije, lo que yo quiero solo es estar contigo. No importa los demás, solo quiero que sepas que quiero estar contigo. De pronto lo dijo, dulce y apacible, tierno y conmovedor. Yo también deseo estar contigo. Sentí el abrazo, el abrigo. Él lo había hecho nuevamente, cautivarme con sutil voz. La alegría me abordó de inmediato y fue un momento bello. Minutos después me levanté, había recibido el pan de día, el pan del día. Yo antes tenía el conocimiento de que Él quería estar conmigo. Ya lo había escuchado, lo había leído, pero cuando el Espíritu dice la palabra, esta produce vida, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de letras, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Segunda de Corintios 3:6. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano? El Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. Santiago 4:5. Esto es inevitable. Dios nos desea. Él quiere estar en comunión con nosotros y no es casualidad, sino que poco a poco nos va mostrando sus formas y sus maneras de actuar. Y entre más le vamos conociendo, más y más nos va atrapando hasta desear estar con Él porque le amamos. Nosotros deseamos estar con las personas que amamos y les damos especial aprecio. De esta manera el Espíritu Santo nos ama, por esto desea tener comunión con nosotros. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Primera de Juan 4:19. Esta es la iniciativa de Dios y como Él nos amó primero, Él deseó primero estar con nosotros y tener comunión. Capítulo 4. Dame una palabra. Mis caminos no son sus caminos. Me asignaron para predicar ese día, un domingo por la tarde en la iglesia local. Estaba el fuego en mí y la noche anterior le pedí a Dios, por favor, dame una palabra tuya, dame una palabra para el pueblo. Y tras un momento de estar en la oración, vino su palabra. Me encanta su manera tan clara y directa. Me dijo, mis caminos no son sus caminos. Diles que anden en mis caminos. Ellos quieren tener el control de sus vidas, pero no solo eso, me tratan de controlar. Quieren que yo actúe como ellos desean, en la forma que ellos desean. Pero yo soy soberano y omnipotente. Yo determino lo que he de hacer y cómo lo he de hacer. Yo puse límites al mar y separé las aguas de las aguas. Descubrí la tierra seca y formé al hombre. Ellos piensan que andan en mis caminos, pero no hacen lo que yo pido. En el momento de hablar esta palabra, sabría que se incomodarían todos, pero él me dijo, habla la palabra que te di y lo hice. Actualmente hacemos los cultos pensando en nuestros hermanos, en nuestras visitas, en la estructura del lugar. Podríamos buscar la mejor acústica, hacemos programas para que los que asisten se sientan bien. Buscamos canciones que agraden y alegren al pueblo y damos por sentado que Él estará contento. ¿No pensamos qué haríamos si el Espíritu Santo determinara moverse? Esta última revelación no vino sino después, en aproximadamente agosto del 2018.
¿O si Él quisiera cambiar nuestro plan? De hecho, no pensamos que eso vaya a ocurrir porque decimos, a Él le gusta el orden, pero no entendemos que Él tiene su propio orden. Tratamos de asignarle un rol al Espíritu Santo dentro de nuestros programas. Lo hacemos parte de nuestro programa, pero Él me dijo, yo soy el Señor, y cuando ellos me den mi lugar, yo cambiaré su destino. Hace poco tiempo compartí con un par de amigos lo que Jesús me dijo. Si quieren ver mi poder en sus vidas, diles que amen mi presencia. Tú ama mi presencia. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Isaías 55:8. Pero más allá trató conmigo el Espíritu Santo, no solo en la iglesia. Diles que en todo momento deben andar en mis caminos. Ellos no desean caminar conmigo. Ellos quieren que yo intervenga solo en casos extremos. Lo disfrazan de no molestar a Dios, pero lo que ellos realmente desean es un cupón de canje. Te busco porque por un evento, por una cosa en específico y nada más. Y ciertamente yo soy fiel, dijo, que si ellos tienen fe en que lo haré, entonces responderé. Pero no quiero un momento con ellos, quiero que caminen conmigo toda la vida. Yo los cuidaré, los enseñaré, los ungiré, los libraré, seré su Dios y ellos mi pueblo. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. San Mateo 22:37. Si realmente nosotros queremos tener comunión con Dios, tenemos que darle el control, platicar con Él acerca de nuestros anhelos y Él nos ayudará para alinear nuestros caminos y deseos a los suyos. Será maravilloso. Capítulo 5. El yugo se pudre por la unción. Cada uno de nosotros enfrentamos un problema específico, algo que nos quiere mantener cautivos. Algunos no pueden dejar de mentir, otros de beber alcohol, consumir drogas, ver pornografía. Otros están ansiosos por los chismes, la crítica destructiva, la violencia, la corrupción, la idolatría, el menosprecio, la baja autoestima, etc. Algunas de estas ataduras en mayor o menor impacto se erigen en nuestras vidas y se oponen para caminar en comunión con el Espíritu Santo. Lamentablemente queremos erradicarlos, pero no podemos. Nos esforzamos, mas nos resulta muy difícil lidiar con esto. Recuerdo que esto lo estuve meditando durante varios días, como cuando Pablo dijo, lo que no quiero hacer es lo que hago, hasta que él me dio la explicación. Acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. Isaías 10:27. Necesitamos la unción de Dios que desatará los yugos. Esta unción es el poder del Espíritu Santo en nuestra vida. Él me explicó que esta unción viene de pasar tiempo con el Espíritu de Jesús, de obedecerle, de buscarle, escucharle. Es como cuando abrazas a alguien que está impregnado de perfume, su olor se impregna en ti. Es como cuando eres un alumno o discípulo de alguien, pasas tiempo con el maestro y luego aprendes cómo lidiar con los problemas. Imaginemos a un carpintero y a su aprendiz. El segundo no tiene la experiencia ni los recursos que tiene el maestro, pero luego de pasar tiempo con él, aprende a lidiar con los problemas. Le puede preguntar de primera mano, cara a cara, para corregir y resolver alguna imperfección en la madera. Mas llega el momento en que el maestro le da la autoridad y el poder para que su aprendiz haga solo algún objeto sofisticado. La unción de Dios solo puede venir de la comunión con el Espíritu, de pasar tiempo con el Maestro. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas
y os recordará todo lo que yo os he dicho. San Juan 14:26. Cuando nosotros intentamos en nuestras fuerzas, logramos poco. El que logra más puede quitarse el yugo durante un tiempo, pero luego el yugo regresa, insistente a nosotros para atarnos. Por lo tanto, necesitamos la intervención de su poder superior que nos haga libre para siempre. Por eso está escrito: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hechos 1:8. La unción viene del Espíritu Santo y nuestros yugos caerán en su presencia. Si habitamos en su presencia, si moramos a su abrigo, experimentamos su potencia. Piensa en lo que sucede a un lazo o cuerda cuando la expones al fuego. Se deshace, se rompe. Así ocurrirá con tu yugo si tienes comunión con el Espíritu. Y ella tenía hombres en acecho en el aposento. Entonces ella le dijo: Sansón, los filisteos contra ti. Y él rompió los mimbres, como se rompe una cuerda de estopa cuando toca el fuego, y no se supo el secreto de su fuerza. Jueces 16:9. Este Sansón experimentó la compañía del Espíritu, por cuanto está escrito: y el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó al león como quien despedaza un cabrito, sin tener nada en su mano, y no declaró ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. Jueces 14:6. Esta unción y poder que experimentó Sansón venía del Espíritu Santo. Era una unción para liberar a Israel. ¡Qué maravilloso! Desde siempre el Espíritu de Cristo es un libertador. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Segunda de Corintios 3:17. Yo no dejo de pedir que me llene de su divina unción. Te invito a que tengas comunión con el Espíritu y pídele que te dé de su santa unción. Recordemos que el Espíritu Santo vino a proclamar la victoria de Cristo con hechos. Cierro con esta cita bíblica que Jesús pronunció en la sinagoga de Nazaret. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. San Lucas 4:18. ¿Lo notó? El yugo se pudre por la unción. Capítulo 6. Las cosas imposibles me gustan. Recuerdo estar orando en el cuarto de huéspedes. De hecho, la casa tiene 3: el nuestro, el de huéspedes y el de todas las demás cosas que no sabíamos dónde ubicar, sin olvidar una sala, comedor, cocina, con carril de una sola dirección. Estaba pues alabando a Dios en mi oración, y vino su palabra que me dijo: me gusta hacer cosas imposibles. Porque los que creen en las cosas imposibles tienen fe, y a mí me agrada la fe. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Hebreos 11:6. Pensar en el avivamiento de una nación o de un continente pareciera imposible, pero creo que el Espíritu Santo lo hará, pues ya antes lo ha hecho y tiene el poder para hacerlo nuevamente. Mas me conmovió que él me estuviera diciendo que le gusta hacer las cosas imposibles por la fe que ponemos en él. ¿Lo sentiste? Siempre damos por hecho que Dios hace lo imposible, pero que te diga: me gusta hacer lo imposible porque me creen. Vaya, que no soy digno de esta expresión. Es un deleite para mí saberlo, porque me atrapa, me inspira a pensar que creyendo en lo imposible puedo agradar a quien es dueño de mi existencia y de mi amor. La Biblia está llena de imposibilidades para el hombre. ¿Qué tal un mar abierto? Aún se buscan indicios de esto, pues no pueden razonar cómo fue posible. No se trata de razonar, sino de creer. De eso se trata la fe. ¿Qué de un Daniel en el foso de los leones? Tampoco entiendo cómo escapó de sus fauces, pero por fe creo que lo hizo,
y por la fe en Jesús creo que el Espíritu Santo lo libró. ¿Qué tal un joven derrotando a un gigante de guerra o fuego descendiendo del cielo para consumir el holocausto? Viene a mi mente un muerto de 4 días resucitado, un poco de polvo, un soplo de Dios y un hombre respirando y teniendo comunión con su Creador. ¿Qué tal 300 hombres de Israel contra miles de madianitas? Un triunfo glorioso para Gedeón. Imposibilidades que nuestra mente no logra comprender. Tan cierto como que no sabemos de qué color es el planeta más lejano del universo, puesto que no conocemos el fin del infinito. Pintoresco, un tanto irónico, cuando pensamos en Dios y lo tratamos de capturar en nuestra mente, nos damos cuenta que no hay espacio suficiente, no cabe una mente infinita en nuestra limitada mente. ¿Podrías tú mencionar el nombre de todos tus amigos? ¿Qué tal el de tus vecinos? ¿Podrías en este momento llamar a cada alumno de una escuela por su nombre? ¿Qué tal pronunciar el nombre de cada soldado de un ejército? Nos damos cuenta que nuestra capacidad tiene límites, pero echemos un vistazo a la mente de Dios. Él cuenta el número de las estrellas, a todas ellas las llama por su nombre. Grande es el Señor nuestro y de mucho poder, y su entendimiento es infinito. Salmo 147, 4, 6. Por eso nuestras imposibilidades con Él son posibles y le gusta que creamos en su poder depositando nuestra confianza en Él. Él fue quien mencionó: ¿habrá algo imposible para Dios? Nada es imposible para Dios. Al que cree todo le es posible. Pareciera que nos desafiara a creer. ¿Qué opinas de lo siguiente? Antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Primera de Corintios 2, 9, 10. Amén. Capítulo 7. El ministerio del Espíritu. Él es Dios. Creo que todos tenemos un propósito, un plan glorioso, y día con día lo vamos descubriendo. Leía la Biblia y de pronto encontré esta porción. Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Segunda de Corintios 3, 7, 8. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Tampoco lo entendía a la primera, pero día a día y a cada paso el Espíritu Santo me dirige mostrándome a qué se refiere. Lo primero que supe fue que Él tiene sus propios planes, su propio ministerio y su ministerio es con gloria, es decir, sus acciones, lo que su voluntad ha determinado es con gloria, tanto que Él mismo se hace renombre. Ahora pues, Señor nuestro, que sacaste tu pueblo de la tierra de Egipto con mano poderosa y te hiciste renombre, cual lo tienes hoy, hemos pecado, hemos hecho impíamente. Daniel 9:15. Solo alguien, no algo, puede encajar en este cuadro, solamente uno con un pensamiento superior. Esto se quedó en mi mente, tanto que logré percibir en los siguientes cultos y reuniones el significado del ministerio del Espíritu Santo. Contemplé cómo cada persona en la iglesia tenía una función, un ministerio y parecía alegrarles desempeñarlo. Algunos mostraban orgullo, otros lo atesoraban, incluso más que a Dios. Su ministerio se había vuelto todo tanto que habíamos dejado de contemplar a Jesús. Pero Él me susurró: así como todos tienen su ministerio, yo también tengo el mío. ¿Recuerdas esa escritura que dice que Jesús no vino a ser servido, sino a servir? Vaya que Jesús tenía claro a qué venía.
como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. San Mateo, capítulo 20, 28. Continuó y me dijo, mi ministerio es con gloria, es fuego, es poder, es amor. Luego de esto me viene a la mente lo que está escrito del Espíritu Santo. Céntrese a leer estos versículos en las acciones que el Espíritu de Cristo ha determinado en su ministerio de gloria. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. San Juan 15:26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. San Juan 14:26. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. San Juan 16:13. Y reposará sobre el Espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Isaías 11:2. El Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. Job 33:4. Hay muchísimos más versículos que espero que sigamos saboreándonos durante este libro, pero solo pongo estos como ejemplo. Con tan grande razón Jesús dijo, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuera, os lo enviaré. San Juan 16:7. En el momento menos pensado me hizo entender. Jesús en espíritu tiene el ministerio más importante y todos los ministerios, talentos, operaciones, dones, puestos, jerarquías, denominaciones, personas, dominios, principados, potestades, autoridades, instituciones, poderes se sujetan a su voluntad. Es mucho más eminente la voluntad del Espíritu Santo que la de cualquier hombre o propósito porque Él es Dios. De allí partió que en mi corazón no aparece un ungido, sino una red de ungidos dentro de un ministerio superior, un conjunto de llamas de fuego ardiendo, encendidos por Jesús. Él dijo, fuego vine a echar en la tierra, ¿y qué quiero si ya se ha encendido? San Lucas 12:49. La tierra está llena de su gloria, y a través de esto, que buscan respetar a Dios, honrarlo, adorarlo en verdad, en amor, que se desviven por buscar su rostro, que se apasionan con su presencia, que practican la comunión del Espíritu, es que la tierra será llena de su gloria, predicando a Jesús y a este crucificado y andando en el Espíritu y en el poder. 1 Corintios 2:1-4. Cuando entendemos que el Espíritu Santo tiene un ministerio de gloria que desempeña perfectamente, así como Jesús cuando estaba en la tierra dijo consumado es, podremos rendir nuestros ministerios y toda nuestra vida a su voluntad superior. Capítulo 8. El renombre espiritual. Este tema es muy controversial, pues en el mundo todos buscamos quién es el más grande, buscamos escalar puestos, jerarquías, ejercer autoridad sobre otras personas, que nos den fama de ser alguien o algo. ¿Qué mejor ejemplo que la política? Presidentes, gobernadores, líderes económicos y un sinfín de títulos de renombre. Comúnmente es aquí donde vemos mucha corrupción, hipocresía, mentira, gente que es manipulada, autoridades que no tienen el perfil, palancas en vidas, excesos. No podemos pasar por alto la ambición, sobornos y la violencia que genera todo esto. Y es que hay tantas artimañas del error, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Efesios 4:14. No podemos evitar que la gente busque esto por las pasiones y concupiscencias que al hombre invaden, pero sí podemos tener pensamientos más elevados
y Jesús mostró el ejemplo. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. San Mateo 11:11. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos, mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. San Mateo 5:19. Esto fue pues lo que el Espíritu me mostró. Nosotros somos alguien entre los hombres. No tenemos que tener puestos de renombre entre nosotros, aunque los anhelamos. Ser grandes y lograr cosas, el éxito, cumplir algún propósito, sentir que hemos peleado la batalla. Pero, aunque no tengamos nombres grandes o títulos, sí somos alguien entre los hombres. Somos esposos, padres, madres, hijos o hijas para alguien. Somos algo. Tal vez trabajadores y somos conocidos entre los hombres aunque no sean familiares. ¿Qué tal en la escuela, en el trabajo, entre los vecinos o simplemente yo mismo cómo me considero o qué opinión tengo de mí? Todas estas opiniones, eso es quién eres y cómo te ve el mundo natural, cómo te ve el hombre. Pero, ¿qué hay del mundo espiritual? ¿Qué opina el mundo espiritual de ti? ¿Qué dicen en el reino de los cielos acerca de ti? En otras letras, ¿qué opinión tiene el Espíritu Santo de ti? La cita que acabamos de leer muestra que hay alguien más pequeño en el reino de los cielos y que hay otro grande en el reino de los cielos. A diferencia del reino humano, en el mundo espiritual, quien determina la grandeza y el renombre espiritual es el Espíritu de Dios. Y creo que esto está indirectamente relacionado con la unción del Espíritu Santo. A él no le puedes mentir, no lo puedes sobornar, no puedes persuadirlo de que le obedezcas. Con él no hay máscara que valga. No le impresionarán las historias ni perderá su rectitud con elogios. No lo sacudirán las amenazas y las riquezas son nada para él. Con él no funcionan las artimañas del error. Él nos conoce, lo leíste bien, te conoce, y no hay necesidad que nadie le dé testimonio del hombre. Y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. San Juan 2:25. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido, tú has conocido mi sentar y mi levantar, has entendido desde lejos mis pensamientos, has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos, pues aún no está la palabra en mi lengua. He aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el sol hiciere mi estrado, he allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Salmo 139, 1-10. El renombre espiritual es cómo te ve Dios y cómo la opinión de Dios es sublime y la más acertada, siendo obedecida y respetada por todos en el mundo espiritual. También tiene que ver en cómo el mundo espiritual te ve. He escuchado a algunos pastores en pláticas y hay algo tremendo cuando van a hacer liberaciones de demonios y posesiones demoníacas. Van entrando por las puertas y los espíritus gritan: ¿tú a qué vienes? Tú no entres, tenías que ser tú, y cosas semejantes. El Espíritu Santo me mostró una cita bíblica que me sacudió por completo y terminó confirmando junto con otra que veremos más adelante.
Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: Os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Pero respondiendo el espíritu malo dijo: A Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Hechos 19, 11, 13, 15. ¿Lo notó? A Jesús conozco y sé quién es Pablo. Vea el testimonio que se da al inicio del verso: y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. Es evidente que el renombre espiritual es más importante porque impacta en lo sobrenatural y en lo natural. Es decir, lo que Dios ha decretado sobre nosotros y las señales que ha puesto en nosotros hacen mella en el mundo natural. Moisés estaba en conflicto y Jehová le dijo: ¿Por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Éxodo 14:15. Inexplicablemente el mar se abrió maravilloso, pero antes de llegar a estos niveles altos de unción, primero tuvo que pasar por el proceso de las 10 plagas. Tuvo que estar creyendo paso a paso, caminando con Jehová, yendo con Faraón y regresando con Jehová, angustiado porque Faraón hacía duro su corazón. La comunión con el Espíritu de Jesús propicia que Él te invista de poder, unción, fuego, amor, paz, templanza, mansedumbre, fe. Esto es el renombre espiritual. Hoy en día vemos una iglesia con mucha teoría y poca práctica, pero hay algunos que no dejan apagar el fuego. Han obedecido la Escritura: no apaguéis al Espíritu. Primera de Tesalonicenses 5:19. Si alguien te va a respaldar en la batalla, es el Espíritu Santo, puesto que no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Zacarías 4:6. Si los demonios nos temen, no será por nosotros, sino por aquel que vive dentro de nosotros. Si las enfermedades obedecen, será porque vamos en el nombre de Jesús. A Él lo conocen y tiemblan. Nosotros somos de un reino distinto. Mientras los hombres combaten entre sí, nosotros combatimos contra el mundo espiritual, y esa batalla produce victorias en el mundo natural y espiritual. Tenemos que vivir en el mundo natural obedeciendo a Dios, pero conscientes de que hay un mundo sobrenatural. La unción viene sobre los que creen, sobre los que le buscan, sobre los que le temen, sobre los que le obedecen. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Salmos 25:14. De pronto aparece Jesús en la isla de los Gadarenos. Al llegar él a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad, endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Al ver a Jesús, lanzó un gran grito y postrándose a sus pies exclamó a gran voz: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Y le preguntó Jesús diciendo: ¿Cómo te llamas? Y él dijo: Legión, porque muchos demonios se habían entrado en él, y le rogaban que no los mandase ir al abismo. San Lucas 8:27, 28, 30, 31. Jesús tiene el mayor renombre espiritual. Él es Dios. Por eso el nombre de Jesús es tan poderoso e infunde temor en los espíritus malignos, y su renombre nos respalda cuanto tienes una comunión íntima con el Espíritu de Jesús. Si el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Romanos 8:16. Capítulo 9. La raspadita de las raspaditas. Recién habíamos llegado a este momento de conocer al Espíritu Santo y sabíamos poco,
muy poco, pero allí estaba Él, listo y dispuesto para mostrarnos todo su bien. Recuerdo que más de una vez contemplé en la iglesia cómo Dios usaba a un hermano muy querido por nosotros, y yo decía, ¿cómo es que Dios usa a este hermano y a mí no? Buscaba ya más su rostro, trataba más, lo intentaba, quería persuadir a Dios de que me usara, quería demostrarle que podría, pero no podemos pretender presionar a Dios. Él es Dios y lo que Él quiere hacer lo hace. Poco a poco fui descubriendo que antes que exigir hay que rendirse a Él, avanzar rindiendo todas las cosas a Él. Aún hay algunas cuantas que no he logrado rendirle del todo, pero sigue trabajando con nosotros. Pasado algo de tiempo, siguió habiendo actividades y poco a poco, no sé cómo Dios nos fue impulsando en la administración. Oramos por las personas, algunas eran tocadas, otras no. Éramos totalmente inexpertos en esto, aunque Dios de vez en cuando tocaba a alguno cuando yo oraba por él. Aún tenía el pensamiento de que Dios usaba grandemente a nuestro hermano. Esto me llevó a una guerra en la mente. El calumniador venía con todo tipo de artimañas a tratar de desviarme del propósito. Centrándome en los demás, trataba de sembrar envidia y celos. Veía cada momento para que yo me menospreciara a mí mismo, que me alejara del Espíritu, me considerara tan indigno que abandonara el llamado. Pero Jesús me acompañó a ganar esa batalla. Constantemente venía a mí la cita. Juan le respondió diciendo, Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue y se lo prohibimos, porque no nos seguía. Pero Jesús dijo, no se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. San Marcos 9, 38, 40. La palabra de Dios es la espada del Espíritu, es poderosa, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hebreos 4:12. Lo que puedo decirles es que la guerra que llevamos día con día es en la mente, en los pensamientos, en las palabras que decimos, en las declaraciones que hacemos, en lo que creemos. Está en el corazón, en el espíritu, y esto se refleja en nuestra carne, en cómo actuamos, en cómo nos sentimos. Regresando a la cita de Marcos, el espíritu traía a mi mente que los que no son contra nosotros son a nuestro favor. Somos un equipo. Y luego venía a mi mente que somos parte de un ministerio superior, el ministerio del Espíritu Santo, por lo que cada vez que el adversario trataba de desviarme o activar alguna artimaña del error, el Espíritu desenfundaba la espada y desarmaba el ataque. Su palabra fue tan constante que se formó una muralla a mi favor. Las artimañas y ataques del rival eran muy débiles, los celos, envidias ministeriales se disiparon, solo por estar con él, buscándolo, escuchándolo, prestándole más atención al espíritu que a las mentiras. Sucedió que hubo un encuentro en la iglesia y recuerdo que nuestro pastor me invitó a compartir una de las plenarias y me dijo, te va a tocar hablar sobre el Espíritu Santo. No lo entiendo, solo que está en el propósito de Dios. En un evento de jóvenes en la ciudad de Fresnillo me invitaron a hablar del Espíritu Santo. En la convención del distrito me invitaron a hablar de renovados por el Espíritu Santo. Yo sé que el Espíritu de Jesús me ha estado haciendo un plan maestro, impulsando mi vida espiritual para su propósito. Bueno, en el encuentro hablé de lo que ya conocía, de lo que el Espíritu me había enseñado. Luego ministramos, pedí que levantaran sus manos y empezamos a orar. Siempre me he apoyado con el pastor. Es importante tener en quien apoyarte, un mentor o más de uno. El Señor Jesús empezó a tocar a los asistentes, pero de pronto escuché en mi mente que se tomen de la mano y grité en fuego. No podía creerlo.
¿qué pasaría si no ocurría nada? Inmediatamente pensé, o tal vez es el enemigo, me trató de hacer dudar. Pero, ¿sabes qué? Fuimos llamados para creer. ¿Y qué crees que hice? Creí. Después de este trabalenguas de creer, me paré al frente y les dije, tómense de la mano porque el Señor me dijo que la unción se la van a pasar de unos a otros. Levanten sus manos, dije yo. Caminé apresurado, me subí a una bocina. Cuando diga 3, ustedes gritarán fuego. Indiqué. 1, 2, 3, ¡fuego! El Espíritu de Cristo los tocó y empezaron a ser llenos por el fuego del Espíritu Santo. De pronto contemplé cómo un hermano caía al suelo sin que ningún humano lo tocara. El poder de Dios es incomprensible. El domingo siguiente me había pedido el pastor que diera el mensaje y que hablara también del Espíritu Santo, y lo hice. Hablé de lo que él había experimentado con él, de su poder, de su ternura, de su potencia. Dios se movió de manera tremenda. Durante la administración, gente que no había hablado en lenguas habló. Muchos fueron tocados, oramos y la gente caía bajo el poder. Caminamos entre la congregación. Me pidieron orar por alguien que parecía que quería vomitar. Recuerdo haberla mirado. Luego dije, ¡fuego! Y la persona cayó bajo el poder del Espíritu. No impuse mis manos sobre esta persona como con las demás. Luego caminé y vi a alguien en el altar. Fue la primera vez que experimenté el llamar a una persona, es decir, ver a una persona y sentir que de Dios que la debía de llamar para orar por ella. La miré y la llamé. Venga para orar por usted. Llegó, levantó solo las manos, de pronto vino un pensamiento en mi mente. Sopla sobre su cabeza. Y y de nuevo la duda vino como si otra vez me dijera, no hombre, son puros cuentos. Pero ¿recuerdas? A creer nos llamaron y soplé sobre su cabeza. La gloria de Dios la tomó, empezó a saltar, a temblar, mientras que hablaba en lenguas hasta que cayó al suelo. Yo mientras tanto me quedé pasmado. En el momento menos pensado ocurrió. Nos disponíamos a salir de vacaciones el domingo por la mañana, pero un día antes Dios hizo algo especial. Era un sábado de oración por la noche. Eran como unos 20 hermanos y la gloria de Dios tomó el lugar. Quien dirigía invitó que pasaran a orar por las necesidades. Luego nos acercamos y empezamos a orar por las personas. Preguntaba qué petición tenía y oraba por ellas y comenzaron a caer bajo el poder de Dios. Ya lo había experimentado, uno que otro era tocado, pero esa ocasión incluso mi madre fue tocada mientras oraba por ella. Una joven temblaba, otra caía. El Espíritu Santo puede hacer lo que bien le parezca. Él es Dios. Luego a otra sin tocarla cayó bajo el fuego. Otra temblaba y le dije 150 y 200 y tembló mucho más rápido hasta que cayó al suelo. Era algo diferente. Ahora había señales y evidencias de Dios obrando en las vidas, dirigiendo y rindiéndonos. A otra persona me dijo, tengo un dolor de cabeza. Oré por ella, pero venía a mi mente una palabra que decía, dile que voy a dar fuego. Y dije, 1, 2, y no terminé de decir 3 cuando ella había caído bajo el poder de Dios. Llegué a la sala, me postré y comencé a orar. Estaba emocionado. Veía cosas que anhelaban ver mis ojos, verme en los propósitos de Dios y Dios utilizando mi vida. Pero vino a mí una palabra. Eso que estás experimentando es solo la raspadita de la raspadita. Cuando mi presencia en toda su plenitud se encuentra actuando, todos son sanos, y me trajo a la mente momentos con líderes de avivamiento. Mientras ellos predicaban, el Espíritu de Jesús sanaba a toda la audiencia, por todas partes, sin necesidad de que el predicador impusiera sus manos, ni siquiera que hiciera un llamado en especial. Yo pensaba en esto. Vino a mi cabeza porque he visto videos acerca de los líderes de avivamiento. Mas él me dijo, ¿quieres un ejemplo de la Biblia? Sencillo. Jesús. En estas escrituras podemos darnos cuenta de que Jesús los sanó a todos y pensando en esto, no hay límites para Dios.
Él puede hacer cosas tan imaginables por el hombre que nos quedaríamos sin aliento a causa de su gloria y su poder. Esta palabra de la raspadita, me impulsó por una mayor búsqueda y por tanto mayor oposición, pero Jehová pelea por nosotros. Capítulo 10. Lo dejo en tus manos. Ok, ahora me toca a mí. Lidiamos una guerra tan intensa y constante, pero a veces tan poco perceptible porque la sociedad y el sistema nos han hecho creer que esto es normal y que así debe de ser. Estamos ahogados en un mar de ocupaciones, preocupaciones, afanes, carreras, éxitos y sueños personales, que aunque no está mal soñar, es difícil para mí pensar solo en ganar el mundo y perder la comunión con Dios. La guerra pues que llevamos la experimentamos en la carne. Recuerdo haber lidiado con ella durante mucho tiempo, hasta que me incliné y le dije, no puedo, necesito tu ayuda, Espíritu Santo. Yo no puedo con mis fuerzas, ya todos mis planes fallaron junto a mis esfuerzos por ganar. Creo que tenemos que ser francos con Él, confesando nuestros pecados y apartándonos del mal. Tantas veces he querido luchar con mis fuerzas, pero no puedo. Sentí como Jesús me hacía saber que ahora le tocaba intervenir a Él, y me dijo, ok, ahora me toca a mí. Es que estamos tan acostumbrados a no pedir ayuda de nadie o sentir orgullo, pretender que nosotros podemos o ganarnos un lugar en el cielo por nuestro talento. Pero, ¿sabes? Hay cosas que no podemos lograr a no ser que Él intervenga, y Él lo hará. Lo escribo de esta manera: estad quietos y ved que yo soy Dios. Es como cuando estás en un juego y vas perdiendo y de pronto el jugador estrella entra y salva el día. Esto me recuerda a una buena anécdota jugando un videojuego de guerra contra extraterrestres. Empecé el capítulo y llegaron muchos guerreros y tenía yo que proteger a algunos soldaditos. De pronto me tenían rodeado y yo solo me cubría. Se me habían olvidado aquellos a quien tenía que proteger en la misión del juego. En ese momento entró mi hermano en el cuarto y vio la escena y me gritó, no, así no se hace, van a acabarte todos tus soldados, mira, préstamelo. Me quitó el control y se abalanzó sobre los extraterrestres y salvó a los soldaditos en un acto heroico, de película de acción en el videojuego. Vaya, me quedé asombrado de la cátedra de este jovencito. Tal vez Dios es lo que está esperando, que realmente le demos el control y le digamos, yo no puedo, ayúdame en esto. Me refiero a aquellas cosas que sabes que te estorban y has querido vencerlas con tus propias fuerzas. Algún pecado oculto, alguna amargura o resentimiento no perdonado, una baja autoestima solapada, etcétera. Ciertamente, cuando él me dijo, ahora me toca a mí, cambié mi forma de pensar y traté de no ayudarle a Dios en eso, lo cual fue un éxito rotundo. Luego recuerdo haber vuelto a tratar de hacerlo todo yo en mis fuerzas y en mis razonamientos, mas Jesús no me soltó. Con razón, con razón Jesús dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cansados, que yo os haré descansar. Pedro y los pescadores que con él estaban tiraron las redes a la mar una y otra vez. Trabajaron hasta la noche y no lograron pescar nada. Esa fue su confesión cuando Jesús le dijo, Pedro, echad la red a la derecha. Pero Pedro le soltó el control y dijo, mas en tu palabra echaré la red. Tal vez en ese momento Jesús dijo, muy bien, ahora me toca a mí. Y la red se rompía de tantos peces. David dijo, tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo voy en ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Tal vez Jehová haya dicho, ahora es mi turno, y Goliat cayó. Moisés contra Faraón, Daniel con los leones. Imagina a los tres jóvenes en el horno de fuego diciendo, no adoraremos tu estatua, Nabucodonosor. Más tardarían en decirlo que los aventaran al horno. Pero allí Jesús tal vez dijo, ahora me toca a mí, porque no es con ejército ni con fuerza. ¿Lo recuerda? Es con el Espíritu de Dios.
Pienso en Gedeón con sus 300 hombres combatiendo a miles como langostas, o de Ezequías rodeado y en una noche el ángel de Jehová aniquiló 175,000 soldados valientes del ejército de Sennacherib. Dios pelea por nosotros, pero tenemos que aceptarlo, soltarle el control, confiar en Él, estar quietos y dejar que Él, siendo Dios, obre con sus fuerzas y les dé una lección a nuestros adversarios. Como Jesús. Recordaba que el Espíritu Santo me había dicho que me podría enseñar todo, porque estuvo con todos los hombres en la historia. Entonces me lo hizo saber. Jamás serás como Jesús a menos que yo te enseñe cómo. Queremos ser como Jesús, pero en nuestra propia opinión e imaginación. De allí que hay tantas reglas y procedimientos, tantas instituciones y diferencias doctrinales, manuales y filosofías, tratando de encajonar a Dios ilimitado en nuestro pensamiento limitado. Tal vez deberíamos dejar que el Espíritu de Jesús nos enseñe a ser como Jesús. Entonces le pedí que me enseñara a ser como Él. No sé qué sentirías tú si alguien te invita a un restaurante, ya por ti conocido, y luego que llegues te den el menú. En ese momento ya estás pensando en qué pedir. Hablemos de un platillo de pescado, tal vez pollo, una ensalada y en un destello la bebida. Pero en eso la persona que te invitó pide por ti y le dice al mesero, sírvele una sopa calduda, es decir, con mucho caldo, y voltea contigo y te dice, es que está haciendo algo de frío, ¿no? Tal vez por cortesía comerías la sopa, quizás le atine a lo que ibas a pedir, pero en la mayoría de los casos dirías, déjame escoger a mí, déjame elegir con qué deleitarme, con qué alegrarme el paladar. Tú eres el que tiene frío, yo no. Tú eres quien desea la sopa, yo no. Creo que así nos hemos figurado a un Jesús que se adapta a nuestros deseos. En ocasiones escucho que mencionamos a Jesús como el genio de la lámpara. Tal vez deberíamos llamarle Jesús 911. No puedo dejar de incluir aquellas frases épicas de la gente que es muy sabia en su propia opinión y dice a Jesús, solo le gusta esta música, esta ropa, esta manera de levantar las manos, esta manera de pedir. Solo puedes acercarte siendo santo. Hasta que seas perfecto te escuchará. Hay muchísimas frases que aplican aquí. No le pidas tanto. Primero va a la iglesia, luego le puedes pedir. No escucha las oraciones cortas. La vida con Jesús tiene que ser mucho sacrificio y sufrimiento. Parece ser que queremos tener el control de quién es Jesús y cómo debe comportarse el Dios omnipotente. De allí vemos que en los servicios hacemos planes y programas para que la audiencia esté cómoda y todos estamos bien. Pero ¿qué tanto Jesús está involucrado? Con tanto procedimiento resulta muy difícil acercársele y no entendamos mal, Dios nos dio ordenanzas y mandamientos por el Espíritu Santo que inspiró a los hombres de Dios y tenemos que cumplirlas, tenemos que obedecerlas, andar en el temor de Jehová, buscar al Señor de todo corazón, amarlo y amar a nuestro prójimo, pero a este le agregamos todos los procedimientos que se nos ocurren y lo que hacemos es alejarnos de Dios, seguir la estrategia, llenarnos de las actividades que no están mal, pero hacen difícil acercársele. Si nos remontáramos al tiempo de María y Marta, contemplando por un momento esa escena en que María está atenta escuchando a Jesús, mientras que Marta atenta a los quehaceres y procedimientos, tal vez pensaría, Marta, ¿qué dirá Jesús que no tengo limpiando la casa? ¿No te ha pasado que te llenas de prejuicios y al final del día tienen mil pretextos y excusas de tal modo que no logras terminar en un momento de comunión con Jesús? Mientras tanto, María, sin tanta teología o información, sin tanto razonamiento y prejuicios, solo llegó, le dio toda su atención y pasó tiempo con él. Y él dijo, ella ha escogido la mejor parte y no se le será quitada.
La mejor manera de ser como Jesús es preguntarle al Espíritu de Jesús y pedirle que Él nos enseñe. Después de todo, cuando Jesús habló del Espíritu Santo, dijo, Él los guiará a toda justicia y a toda verdad. Tratamos de conocer a Jesús de todas las formas posibles, menos pasando tiempo con Él, porque ciertamente ya no está físicamente interactuando con nosotros, pero su Espíritu Santo está con nosotros. Él nos guiará a toda justicia y toda verdad. El que los llamó los perfeccionará en nuestras propias fuerzas. Es muy difícil ser como Jesús, pero si descansamos en la sangre del sacrificio que pagó por nuestros errores y andamos en la comunión, se cumplirá en nosotros lo que dijo. Mi yugo es fácil y ligera mi carga. Capítulo 12. Si me adoraran como me adoran en el cielo. Creo que era un domingo. Llegué a la casa, solo iba de pasada. Pienso que buscaba algún objeto que me había encargado mi esposa. El punto es que solo estaría en casa un momento, ya que iba deprisa. De pronto empecé a sentir un profundo deseo de orar. Ya de por sí a veces es difícil orar y la prisa no ayuda para nada. Pero me postré y empecé a adorarlo. Mientras estaba adorándolo, me dijo, si me adoraran como me adoran en el cielo. Imagina un silencio, dejé de orar y pronto se me vinieron a la mente los 4 animales, los 24 ancianos, los ángeles, los querubines, serafines, arcángeles, los santos, los justos, el ejército del cielo, todos ellos maravillosos y celestiales. Vino a mi mente esa parte donde dice, Santo, Santo, Santo. Dios dice algo, pide algo, manda a alguno a hacer algo y todos obedecen irremediablemente. Ese cuadro me atrapó. Todos esos seres postrados adorando a Dios de una manera real, sincera, innegable, sin doble ánimo, obedeciéndolo, creyéndolo, disfrutando de él. Pronto di un salto en mi mente. Del bando contrario, los demonios tiemblan ante él y están sujetos a su palabra. No terminó allí. Él me lo repitió. Si me adoraran como me adoran en el cielo, estaríamos contando una historia muy diferente, resonó en mi mente su voz. Pareciera que Jesús me hablaba y al mismo tiempo me estuviera cayendo un balde de agua fría. ¿Me estaría desafiando? ¿Estaría susurrándome un anhelo desde el corazón de Jesús? Para ese entonces no paraba de llorar y pedía perdón por no ofrecerle la mejor adoración, lo mejor para él. Imagina esa adoración celestial. ¿Es alcanzable para el hombre? No lo sé, pero recuerdo la famosa oración que Jesús enseñó a sus discípulos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Alto, haz una pausa y lee cuidadosamente. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, también en la tierra. Dios busca que se haga su voluntad y Jesús lo está pidiendo en esa oración. ¿Por qué será? No todo el que me dice Señor, Señor, sino el que hace su voluntad. ¿Se complace en los holocaustos más que en la obediencia? El Espíritu Santo, el cual ha dado a Dios a los que le obedecen. El que me ama a mí, palabra guarda. Vamos a pensar en esa adoración celestial como si lo estuviéramos viendo cara a cara. Lo dijeron de Abraham, se mantuvo como viendo al invisible. Nosotros podemos mantenernos adorando como viendo al invisible. Por la fe en Jesús, nuestros enemigos habrían caído hace mucho tiempo. Dios reprendería al devorador. La gloria de Dios operaría tan fuerte en nuestro mundo terrenal que sería una historia diferente. Sanidades, milagros, estructuras sociales llenas de moralidad. Se difumanaría la violencia, la corrupción, la avaricia se frenaría. El Espíritu de Dios moraría en todos nuestros corazones y transformaría nuestra sociedad. Lo que sería un avivamiento total, rendición a Dios, andando todos en el temor de Dios. La muerte no reinaría en ningún lugar y las maldiciones no tendrían cabida. El reino de las tinieblas estaría derrotado. Tal vez no estemos en ese punto ahora,
pero podemos buscar cada uno, llenar de adoración y alegría el corazón de Dios, y solamente el Espíritu Santo nos puede llevar a ese nivel de adoración, puesto que Él nos guiará a toda justicia y a toda verdad. Capítulo 13. Así soy yo, grande. ¿Has presenciado alguna vez a un hombre robusto sentado en una silla, tal vez muy alto o muy fornido, tal vez algo anchito? ¿Qué tal un hombre grande, digamos de más de 100 kilogramos? De pronto lo ves por el suelo rodando, pues la silla no resistió el peso. Debió ser un hombre muy grande, y la silla no soportó el peso de su grandeza. ¿Qué esperabas? Así es él, grande. Esta fue la ilustración que el Espíritu me trajo, y él me dijo: soy yo grande. ¿Qué esperabas? Llegamos a las actividades y tratamos de esconderlo. Queremos controlarlo. Le hacemos un espacio en el rincón del servicio, de la casa o de nuestro mismo corazón. Pero cuando Dios está, no hay forma de que no se note su presencia. Recientemente mi esposa me escribió algo que leyó. Cuando eres amigo del Espíritu Santo, te vuelves poderoso. ¿Por qué? Porque así son sus atributos divinos. Él es grande, omnipotente, ilimitado, infinito, todopoderoso, infalible, inescrutable, insondable, inimaginable, y todos esos términos que agregan un calificativo que indican que ha sobrepasado nuestro entendimiento y comprensión. No puedes guardarlo en un cajón y ya. No puedes regir su comportamiento. Y es allí donde entramos a este punto nosotros. No podemos indicarle al Espíritu Santo cómo debe de comportarse. Él nos da el mandato a nosotros. ¿Quién enseñó al Espíritu de Dios? Capítulo 14. La palabra preparará el camino y produce fe. Llegamos a una iglesia pequeña a predicar. Recuerdo que nos habían enviado a cubrir ese día. Las personas estaban dolidas. Alguien les había lastimado. Llegamos pues, y eso al principio les alegró. Cantamos unas alabanzas y el ambiente cambió. Empezó a moverse la alegría por un momento, mas pronto su corazón dolido se hizo ver, y un poco de dureza e indiferencia se notaba, como cuando lo haces más por compromiso. No tenían el brillo en sus ojos, pero nosotros íbamos enviados por el Espíritu Santo. No nos íbamos a doblegar ante la situación. Veníamos a ser cura. No podíamos hacernos como ellos. Teníamos que llevar luz. No podíamos apagarnos. El hermano que iba conmigo tomó el lugar y dirigió el culto. Desde allí empezó a ministrar de una manera especial el Espíritu Santo. Luego me pasó el lugar, y entonces me dijo: el Espíritu predica. Aunque el ambiente no se prestaba mucho, hablé lo que él me había dicho. Al principio con un poco de esfuerzo, pero en medio de la palabra empecé a ver los corazones conmovidos, ojos llorosos, pero había algo diferente. No pareciera que fuera de dolor, sino un destello de esperanza, una alegría al corazón. La palabra penetró hasta lo más profundo. No podía ser detenida. Los corazones quebrantados pasaron al altar. Mi compañero de misión y yo empezamos a ministrar, y aconteció el poder de Dios. Operó de manera maravillosa, tocando a las personas que estaban. Un ambiente totalmente diferente. Los rostros agradecidos con Dios, sobre todo llenos de esperanza. Terminando la celebración, el Espíritu me dijo: la palabra preparará el camino, porque puede llegar a lo más profundo del corazón. Penetra hasta lo más íntimo, discierne las intenciones, y luego de que entra en ellos, cuando la escuchan, ministra su corazón y los quebranta, los doblega, los llena de esperanza y les aumenta la fe. Aunque es evidente que no se requieren grandes sermones o elocuentes frases,
la palabra entra en lo profundo del corazón y allí produce fe. Y cuando la fe opera en los corazones y las personas ejercemos la fe, empiezan a ocurrir milagros y el Espíritu toma el control y ocurren las transformaciones. He oído muchas prédicas que no producen nada. He predicado muchas veces sin conciencia y no acontece nada. Pero cuando viene la palabra del Espíritu Santo, esta sacude a las personas, conmueve a la gente y transforma la dureza del corazón. Y luego el Espíritu opera en esos corazones y trae la sanidad espiritual y la sanidad del alma. Capítulo 15. Lo que yo soy irá con ustedes. Era día de encuentro. Me invitaron a dar una plenaria, lo cual fue una grande bendición. Teníamos ya la presentación guardada en la computadora y lista para proyectar. Llegué a tiempo, pero hubo un ligero retraso. Eso casi nunca pasa aquí, por lo que llegué antes del tiempo y tuve que esperar el turno. Mientras que estaba sentado en espera, le dije al Espíritu de Cristo, dime qué decir. Esto lo repetí durante el tiempo de espera. No que no tuviera que decir, sino que pedía algo especial para esas personas. Y el Espíritu me lo dijo. Ellos ya creen que yo soy poderoso, que soy infinito, que todo lo puedo. Ellos tienen la conciencia de que soy grande, que soy Dios, que soy amoroso. Lo saben, pero como si solo fuera un conocimiento, un razonamiento, una buena frase. Diles que lo que yo soy irá con ellos. Me sacudió. Nuevamente lo hizo, mostrando una verdad sobre verdad. Pues es verdad que tenemos nuestro bien cuadrado archivo de conocimientos en nuestro cerebro y en nuestra conciencia, un discurso preparado de lo que es y quién es Dios. Pero en ese momento el Espíritu Santo quería que entráramos en su realidad. Lo que Él es irá con nosotros. Esto nos saca de solo tenerlo en un papel mental. Esto le da vida a las letras y la realidad de Dios se hace palpable. El Todopoderoso, Dios va con nosotros y el poder infinito que lo acompaña nos acompaña a nosotros también. La grandeza y lo temible de su nombre, el inigualable amor de Jesús, lo que Él es, va con nosotros. Me recuerda cuando Dios le dice a Moisés, ve y mi ángel irá delante de ustedes. Moisés responde, si tu presencia no va con nosotros, no nos saques de aquí. Me trae a la memoria cuando el Señor dice, si soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi honor? Creo que es difícil cuando estamos en la cueva del intelecto, mas cuando despertamos en la mañana con el Espíritu Santo y entendemos su realidad, ya jamás nada vuelve a ser igual. Él cambia nuestra manera de ver las cosas y nos muestra su manera de ver las cosas. Recuerdo que al pronunciar estas palabras, lo que yo soy irá con ustedes, la gloria volvió a tomar ese lugar y la gente fue tocada en su corazón. Se sentía el poder de estas palabras. Capítulo 16. La idea de derramar de mi espíritu sobre toda carne fue mía. Después de ese encuentro, al llegar a casa, empecé de inmediato a orar, pues hubo una gloria hermosa, un mover tremendo, y empecé a pedir que hiciera milagros y maravillas, sanidades, y que derramara de su gloria, que impartiera el fuego del Espíritu sobre todos. Esto porque el domingo se me había dado la oportunidad de cerrar la actividad con una prédica, y claro que hablé del Espíritu Santo. Estaba pues orando ese sábado por la noche e insistentemente le pedía que llenara a todos con el Espíritu. Parecía una insistencia apresurada. Pedía algo más asombroso y de poder e insistía que impartiera tu fuego, llénalos, Espíritu Santo. Y luego de estar así, el Espíritu me dijo, un momento, no tienes que convencerme de hacerlo. Recuerda que la idea de derramar de mi espíritu sobre toda carne
fue mía, no tuya. Es maravilloso, mi Señor. A veces un poco cómico, pero realmente ya el deseo de Jesús de bautizar en Espíritu Santo y fuego está latente, está buscando corazones dispuestos, porque Él ya está listo. Jesús dijo, fuego vine a esparcir, ¿y qué quiero si ya está encendido? Nuestros corazones deben buscarlo. No hay una técnica, no hay un método. No sabes qué va a acontecer, solo sabes que Él lo quiere hacer. Quiere llenarte, quiere estar contigo y mostrarte sus glorias. Capítulo 17. Yo soy un caballero. Durante la prédica de esa celebración, y al inicio, recuerdo comentar que yo le pedí al Espíritu Santo que tocara a todo mundo, incluso a los escépticos. ¿Has visto a esas personas que van a la iglesia y buscan un lugar para esconderse de Dios porque no creen o creen muy poco o solo creen lo que su intelecto permite creer? Algunos van solo por compromiso, otros van llenos de pensamientos y están en todo menos en la comunión con Dios. Lo sé porque he pasado por allí. He tenido días de esos. Ese domingo fue la predicación y fue tremenda la palabra del Espíritu. Luego vino el poder de Dios en la administración. Fue asombroso, pero al final del día hubo muchos que no fueron tocados. Y yo volteaba a ver a Dios al término de todo y le pregunté, ¿por qué no tocas a todos, incluidos los escépticos? Él me respondió, yo soy un caballero. Esta es la forma de nosotros identificar a un hombre muy respetuoso, propio, cuidadoso de palabras, gentil, y es muy clara la palabra de Jesús cuando dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre su corazón, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Creo firmemente que puede Dios operar en los incrédulos, pues no hay límites para él. Pero Él espera pacientemente que haya una pequeña ventana, un destello de fe, un momento de quebranto, un día de arrepentimiento. Por eso es que en ocasiones escuchamos que aún en los no creyentes suceden cosas maravillosas y Dios derrama su espíritu. Pero nosotros no vemos el corazón, mas Jesús lo ve. Contemplamos a los ladrones. Uno no creyó y el otro sí. Un destello de fe, un momento de sinceridad, una puerta abierta y entró el Salvador. El Espíritu Santo quiere hacer obras maravillosas, salvar a las personas, conquistar corazones, pero está buscando que nosotros abramos la puerta y le demos a Él la oportunidad en nuestras vidas. Capítulo 18. ¿Qué se siente caminar con el Creador? Era un sábado por la mañana, nos propusimos a ir a orar al templo de la iglesia, no muy temprano, entre 7 y 8 de la mañana. Estuvimos orando, la oración se extendió y sonaban himnos de adoración. Fue un momento hermoso. Terminamos y nos pusimos de pie. Mi esposa se asomaba a ver el amanecer mientras que yo caminaba con mi hija, al mismo tiempo que adoraba. Dimos varias vueltas en círculo y ella caminaba de un lado a otro. Recuerdo estar adorando la grandeza de Dios y me traía a la mente cómo el Señor creó los cielos y la tierra y la hermosura de estos. Por contemplar el amanecer de ese momento, en ese entonces al templo le faltaba una puerta, pero desde allí se contemplaba el horizonte de la ciudad. Asombrado yo por lo bueno y lo grande que es el Espíritu Santo, recordaba que Él estuvo en el inicio de la creación, pues dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, y pensar que ese mismo Espíritu era con quien yo estaba teniendo comunión. Fue allí cuando recibí esta porción, pues me dijo, ¿qué se siente caminar con el Creador? ¡Increíble! La emoción me ganó y las lágrimas corrían. No era un mar de lágrimas, pero sé que eran de alegría.
Solo imaginar que el Creador me tomaba por el hombro y caminábamos fue una sensación poderosa. Pero quiero que vayas conmigo a la realidad en que el Dios viviente que creó los cielos y la tierra camina contigo. Él es poderoso para separar las aguas de las aguas. ¿Te has visto atrapado en medio de algún mar o tormenta? Él te puede ayudar, grande para mover la tierra y ésta sea visible, crear la luz, mandar que se produzcan peces y animales y todo tipo de vegetación. Él es el que va con nosotros. El Espíritu de Jesús que levantó de los muertos a Jesús, que da vida, el mismo que vivificará nuestros cuerpos mortales, el que originó la vida, es el que camina con nosotros. Puso la luna en su lugar y al orgullo del sol puso límites. ¿Quién podrá contra nuestro Dios? Debemos de entender que el Dios vivo está en medio de nosotros, no como una buena historia, no como producto de nuestra imaginación. Jesús es real y su Santo Espíritu está listo para tener comunión con nosotros. Esta comunión la disfrutó Adán en el huerto del Edén. Caminaba con el Creador. De Enoc se dijo, y caminó Enoc con Dios y Dios se lo llevó. Vaya, el solo hecho de caminar con Dios es poderoso. Los que iban camino a Emaús dijeron después de caminar y charlar con Jesús, ¿no ardía nuestro corazón mientras que él hablaba? Moisés caminó con el Creador. Luego de esto, entiendo con más claridad que el Creador partió las aguas en dos. Él pudo porque Él es el Creador. Era columna de fuego y nube. Un Dios histórico pudiera ser cuestionado, pero no el Creador. Envió maná del cielo, resucitó muertos, sanó a los oprimidos por el diablo, agua de la peña. ¿Podrías enseñarle a algún dueño de la industria de autos a fabricar autos? Podrías opinar acerca, pero no enseñarle como si él no supiera. Podrías pensar en él como alguien histórico, pero al final de cuentas los vehículos atestiguan del creador de vehículos, sea una persona o sea una compañía multimillonaria con millones de recursos y personas trabajando, sin contar a los proveedores y a las personas que ponen en movimiento esos vehículos. Así nosotros los seres humanos atestiguamos de nuestro Creador. Él sabe qué parte nos duele, cómo reemplazarla, cuando estamos fatigados, cuando tenemos toda la potencia para la vida y conquistar cualquier cosa que se nos ponga enfrente. El Creador camina con nosotros en nuestras tristezas y en nuestras debilidades, nos hace fuertes ante el fracaso y nos da la victoria en medio de la tempestad. El asunto es que a veces lo dejamos fuera de nuestra vida y Él es un caballero. Como ya dijimos, invitamos cualquier tipo de cosas a nuestro mundo, las drogas, el alcohol, el derroche, los excesos, las malas amistades, las malas conversaciones, o perseguimos el dinero y la felicidad entregando nuestras vidas en el trabajo. Algunos perdemos tiempo importante con la familia, otros logran éxito terrenal. Al final de cuentas, tarde o temprano terminamos pidiendo a Jesús que nos visite. Aunque muchos ateos no pueden vivir sin la idea de un Dios al cual combatir. Mas no debemos esperar hasta estar en un momento difícil para caminar con el Creador y disfrutar de todo su bien. ¿Qué se siente caminar con el Creador? Se siente bien, se siente maravilloso, poderoso. Sientes que no hay nada imposible. Sientes un respaldo invencible. No terminó allí. Seguimos caminando en el templo, mi hija y yo. De pronto me alegré tanto porque ella caminaba, corría, se alegraba y daba gritos, me hablaba y decía, papá, que me llenó de alegría. El Espíritu Santo me dijo, yo también disfruto caminar contigo.
sin palabras. Mi Padre caminando conmigo, el Espíritu de Dios observándome como un niño que se alegraba con su Padre, caminando bajo su protección, bajo su cuidado, hablando y diciendo, papá, sonriendo con él al caminar. Y es que en nuestro razonamiento hemos descuidado la emoción que produce pasión por estar con Jesús. Más bien lo perseguimos como una estatuilla del Oscar, buscando ser reconocidos como el mejor actor, el mejor cristiano, el mejor humano. Perseguimos el éxito existencial, pero nos olvidamos de disfrutar de la compañía y comunión con el Espíritu Santo.